Domingo de Resurrección. Qué bonito día. Después de la pasión y la muerte de Jesús viene la resurrección. Cristo siempre vence. Ha vencido a la misma muerte. Situémonos al lado de Cristo, porque con Cristo siempre vamos a vencer. Vamos a vencer nada más y nada menos que a la misma muerte. La experiencia de la muerte es una experiencia muy fuerte y muy dura. Y seguramente todos nosotros hemos tenido esa experiencia en algún familiar o en algún ser querido que nos ha dejado. Es, ya digo, una experiencia muy fuerte y muy dura. Tan fuerte y tan dura que se nos presenta como algo definitivo. Parece que no encontramos consuelo y salida para la muerte. Es una experiencia de las más duras que podemos tener en la vida. Y esta precisamente fue la experiencia que tuvieron los apóstoles, los discípulos de Jesús y las mujeres. Habían vivido acontecimientos realmente duros. Tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Para ellos era muy difícil pasar de la muerte a la vida, pasar de la muerte a la resurrección. A excepción de San Juan, que es el único apóstol que cree en la resurrección, los demás apóstoles y discípulos no creen en la resurrección. No se esperan la resurrección. La prueba del sepulcro vacío no es una prueba definitiva. Podía deberse a muchas causas. De hecho, la Magdalena piensa que lo han robado, que lo han trasladado, y así se lo comunica a Juan y a Pedro. Es un hecho, y hasta cierto punto comprensible, que no hay una predisposición por parte de los apóstoles, de los discípulos y de las mujeres a creer en la resurrección. A lo que ellos aspiran es a vivir de recuerdos, o incluso a olvidar esos recuerdos como pasó con los discípulos de Maús. Únicamente el apóstol San Juan nos dice el Evangelio que vio y creyó. Vio el sudario y las vendas enrolladas en un sitio aparte y él ve y cree. Cree las palabras que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría. Parece ser que es el único que tiene memoria y fe. Pero el caso de San Juan fue un caso extraordinario. Vamos a fijarnos en lo ordinario. ¿Y qué fue lo ordinario? Que tanto los apóstoles como los discípulos como las mujeres, o sea, todos los seguidores de Jesús, todos los que le habían querido, todos los que le habían amado, no creen en la resurrección. Ninguno de ellos cree. Habían visto muchos signos, pero no supieron interpretarlos. Ninguno de ellos cree. Todos ellos necesitaron muchos signos para creer en Jesús. Necesitaron ver, necesitaron comer con Él, necesitaron beber con Él e incluso algunos necesitó tocarle, como es el caso del apóstol Santo Tomás. Hay un detalle muy importante que aparece en el Evangelio de hoy, en el cual se nos dice por qué creyó el apóstol San Juan. El apóstol San Juan cree por algo que aparece al final del Evangelio de hoy. Ahí se nos dice que el apóstol San Juan creyó porque hasta entonces no había comprendido las Escrituras, que él había de resucitar de entre los muertos. El apóstol San Juan cree porque cree en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, en tiempo del apóstol San Juan, esta verdad de la resurrección no estaba tan afirmada. Nosotros tenemos la suerte, tenemos esa gran suerte de conocer ya el Nuevo Testamento completo, que en tiempos de San Juan aún no estaba configurado todo el Nuevo Testamento. Nosotros sí ya tenemos ahí a nuestra disposición todo el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la verdad más afirmada es la resurrección de Jesús. Es la verdad más afirmada. Si no damos crédito a esa verdad, que es la verdad más afirmada, ¿cómo le vamos a dar crédito a las otras verdades que aparecen en la Sagrada Escritura? La fe de los cristianos, como diría San Agustín, es la fe en la resurrección. Es lo más importante de nuestra fe y es la verdad más afirmada de nuestra fe. Además, el que existe otra vida, que existe una vida más allá de la muerte, es algo que toda la humanidad ha creído siempre. Las culturas más antiguas de la humanidad, de alguna manera o de otra, han intuido
que existe un más allá, que existe otra vida. La gran suerte que tenemos los cristianos es que eso que ha intuido siempre la humanidad, viene Jesucristo y nos lo confirma. Qué suerte tenemos los cristianos al tener la ratificación de Jesús, al tener la confirmación de Jesús, que existe un más allá, que existe otra vida, que existe una vida en plenitud y que existe una vida eterna. Pero a lo mejor, como al resto de los apóstoles, no nos basta con las Sagradas Escrituras. Nos debería bastar, pero a lo mejor no nos basta, somos así. Pero también en nuestras vidas podemos ver y experimentar más de lo que nos parece. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales podemos ver. Y claro que podemos experimentar y ver muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, podemos experimentar la felicidad que da el seguir a Jesús. Y eso lo experimentamos en nosotros mismos, esa felicidad que nos da el seguir a Jesús. También podemos experimentar en nuestra vida que al seguir a Jesús, toda nuestra vida adquiere un sentido. Todo en nuestra vida tiene un porqué. No es lo mismo vivir una vida no comprendiendo algunas cosas considerándolas inútiles, a darle un sentido a todos los hechos y a todos los acontecimientos que hay en nuestra vida. Por ejemplo, el sufrimiento. Podemos darle un sentido al sufrimiento. O sea, ya en nuestra vida no hay nada inútil. Todo eso lo podemos experimentar en nuestra vida y lo podemos experimentar gracias a que Jesús ha resucitado. Y no solamente podemos experimentar, también podemos ver. Seguramente tú que estás escuchando esta reflexión, al igual que yo, hemos visto una cosa. Hemos visto el testimonio de personas. Personas convencidas que han vivido su fe íntegramente. Testimonios ejemplares de vida. Seguramente que tú y yo lo hemos visto. Ese testimonio de esas personas entregadas son lo que nos entra por los ojos. Eso lo vemos, eso podemos verlo todos nosotros. Ahí de alguna manera estamos viendo a Cristo, porque esa persona tiene ese comportamiento porque cree en Jesús. Y creo que todos nosotros hemos visto testimonios ejemplares. Ese testimonio nos puede venir de los padres, nos puede venir de un amigo, nos puede venir de un sacerdote o de un conjunto de personas. Pero seguramente que todos nosotros hemos visto el testimonio ejemplar de estas personas. Yo, por ejemplo, recuerdo el testimonio de un sacerdote mayor, un sacerdote jesuita que conocí en mis años jóvenes, cuando yo era adolescente. Una de las cosas que me impactaba de este sacerdote era su alegría. Estaba siempre alegre, estaba siempre contento, estaba siempre feliz. Y además, él nos decía con mucho entusiasmo, para mí algo grandísimo es hablar de Jesucristo. No me canso nunca de hablar de Jesucristo. Testimonios como el de este sacerdote son los que nos hacen creer. Y eso lo vemos, eso entra por nuestros ojos. Y hay algo más que también podemos ver y experimentar. Yo diría que en menor medida, en menor o incluso en mayor medida, y que también está al alcance de todos nosotros, y es el testimonio y la vida de los santos. Puede que nosotros no hayamos conocido en vida a un santo, pero sí podemos conocer algo muy importante de un santo. Son sus escritos. Y cuando me estoy diciendo sus escritos, me estoy refiriendo a sus escritos de puño y letra. Lo que ellos han escrito, no lo que otros han escrito de los santos. Porque muchas personas escriben vida de los santos. No me estoy refiriendo a las vidas que otras personas escriben de los santos. Me estoy refiriendo a lo que los santos escriben. Los escritos de los santos. Eso me parece importantísimo para creer. Yo así lo he experimentado en mi vida y así lo aconsejo. Porque cuando leemos un escrito de un santo, ese santo ha sido santo, por supuesto, claro. Y entonces ese santo transmite a Dios. Todos sus escritos nos están transmitiendo a Dios. Y una de las cosas que utilizo para hacer oración
leer los escritos de los santos. Porque cuando estás leyendo un escrito de un santo, te está contagiando a Dios. Porque Él lo vivió de una forma tan intensa que hasta en sus escritos te lo está contagiando. Porque ha sido una experiencia que han tenido ellos. Es importantísimo leer los escritos de los santos. Ahí nos transmiten una gran experiencia de Dios. Experiencia que en cierta manera también podemos experimentar nosotros. Y este domingo de resurrección nos trae un mensaje importantísimo. Cristo ha resucitado, lo importante, lo principal, pero es que también nosotros podemos resucitar con Él. Y esto es lo grande para nosotros, que si Cristo ha resucitado, nosotros podemos resucitar con Él. Es más, el mismo apóstol San Pablo llega a decir que ha resucitado con Cristo. ¿Dónde? En el bautismo. Porque el bautismo es sepultura y resurrección. En el bautismo sepultamos al hombre viejo y nace en nosotros el hombre nuevo. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se nos decía algo muy bonito. Se nos decía que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que tenemos un entendimiento, que tenemos una voluntad y que tenemos una capacidad de amar. Pero yo diría que hoy, domingo de resurrección, podemos dar un paso más. Y el paso que podemos dar es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Cristo resucitado, porque tenemos que configurarnos con Él. Cristo es el prototipo y nosotros tenemos que configurarnos con ese Cristo resucitado, ese Cristo que viene para que muera en nosotros el hombre viejo y nazca en nosotros el hombre nuevo. Que el Señor os bendiga y os proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.